Amados hermanos, vamos a volver a trabajar algo sobre el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, el relato que tiene que ver con la curación del sordomudo. Sin embargo, vamos a hacer un énfasis diferente. Por la providencia de Dios, he venido hablando con el hermano Rey de un tema que tiene que ver con las discapacidades, con la realidad de las discapacidades y cómo esto en todos nuestros sistemas educativos y en la sociedad actual viene siendo ideologizado de tal manera que está representando incluso un problema para las personas que realmente tienen una discapacidad. Y estoy utilizando el término con toda la conciencia del mundo, porque comenzar a decirle diversos, diferentes, no sé qué, es parte del problema. La realidad es que una persona que tiene problemas de audición, que tiene problemas de visión, que tiene problemas de locomoción, tiene una discapacidad. Y la realidad no se puede negar sin perjuicio de la persona a la que se le niega esa realidad. Entonces, hablando o viendo el tema desde esa perspectiva, ¿cuál es el enfoque cristiano sobre estas realidades y cómo nosotros abordamos el tema? Lo primero es que tenemos que recordar que toda enfermedad es una privación de algo. ¿Recuerdan la definición agustiniana del pecado y de la enfermedad? ¿Qué es el mal? Decía Agustín. El mal es la ausencia de un bien, ¿cierto? Entonces, ¿la enfermedad qué es? Pues es la ausencia de la salud del cuerpo o de un órgano. Decimos que una persona está enferma cuando sus órganos de alguna manera no funcionan como deberían funcionar. Y si alguien ha perdido la visión por una causa genética o por una causa accidental, sin duda que tiene la privación de un órgano y que por lo tanto va a tener mayores dificultades para relacionarse en el mundo creado que lo que tiene una persona que tiene ese órgano. Eso es, digamos, una realidad que desconocerla puede implicar que no se atienda a una persona como lo necesita. En el Evangelio nosotros vemos una curación, vemos varias curaciones, pero en este caso quiero hacer énfasis sobre el tema del lenguaje en el mundo y la necesidad de la comunicación. Aristóteles, en su obra de la Política, dice que una de las distinciones del ser humano con los animales es que el ser humano posee la palabra, es decir, posee la capacidad de comunicación y de lenguaje. Literalmente dice, solo el hombre entre los animales posee la palabra. La palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Solo el hombre posee el don del lenguaje. Es una distinción que hace Aristóteles a partir de la observación. Es una definición empírica, es decir, él ve que los animales tienen una limitación en comunicar que posee el hombre y que no poseen estos animales. Ahora, las escrituras, por otra parte, nos enseñan que los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, somos diseñados por nuestra naturaleza para tener relaciones, para no estar solos. Pero ¿cómo se vence la soledad? Por medio de la palabra. Dios ha creado al ser humano con el diseño de la necesidad de relacionarse, pero de relacionarse con sus semejantes. ¿Por qué? Porque solo con otra persona, con otro ser humano, el ser creado a imagen y semejanza puede establecer un diálogo. Solo hay relaciones significativas entre coiguales.
¿Qué quiere decir esto? Que entre hombres y animales no hay relación de igualdad, por algo que debería sernos evidente. Usted no puede hablar con su perro, por eso su perro no puede ser su mejor amigo. Olvídese de eso. Ningún animal, porque las relaciones entre hombre y animales son de dominio, porque ese es el mensaje de Dios. Gobernarás, tú ejercerás dominio sobre la baja creación. Es decir, mayordomía. Por supuesto, ese dominio no es licencia para destruir los dones que Dios ha dado. Pero sí el hombre debe tener una conciencia de cuál es el modelo que tiene que establecer con la baja creación o con los animales y con todo lo que Dios le ha puesto bajo su cuidado. Cuando hablamos de dominio, hablamos también de una mayordomía. La amistad, por ejemplo, requiere la palabra. La amistad requiere el don de la palabra. El matrimonio, que es una de las relaciones más íntimas que Dios diseñó, solo es posible entre coiguales. Cuando Dios declara, no es bueno que el hombre esté solo, le hace una coigual, una mujer con la cual puede establecer un diálogo, ¿cierto? Y ese diálogo permite que el hombre salga de su mundo interior y se relacione con otro. Y para eso, ¿qué se necesita? Se necesita el idioma, se necesita la palabra, se necesita poder hablar con alguien. Esta es la forma como Dios diseñó para que el hombre pudiera romper la barrera de la soledad, el lenguaje, el idioma. De ahí que solo por medio de la palabra se vence la soledad y se edifican las relaciones. La armonía humana es posible por la comunión del lenguaje. De ahí que el impedimento del habla o el impedimento de escuchar aísla a una persona, le impide tener comunión porque no logra establecer ese puente. De todos lo que nosotros vemos que todas las instituciones humanas, desde el hogar y la iglesia, se basan en la palabra y la escucha de la palabra. Aquello que puede cambiar a una persona muchas veces es la palabra, oída, leída, etc. Pero en el tema del lenguaje, en escuchar a los demás, es que se da el crecimiento en la fe. La palabra es la que hace posible la fraternidad, la colaboración. De ahí que el mal uso de la palabra sea contraria a la voluntad de Dios. Y recordemos que la confusión de lenguas fue una sentencia divina por el pecado del hombre. Desde ese sentido, entonces nosotros vemos que cuando Dios restaura a este sordo y le permite volver a escuchar y hablar correctamente, lo está volviendo a introducir en la comunidad. Le está permitiendo volver a tener relaciones dentro de una normalidad, porque antes no podía hacerlo de esa manera. Entonces, cuando leemos este texto con esa orientación en mente, podemos replantear muchas cosas de la moderna teoría de la inclusión y poder ver lo que es una verdadera inclusión. Y eso sería uno de los enfoques que vamos a desarrollar. Recordemos el tema, ¿cómo se da el milagro? Capítulo 7 del Evangelio de Marcos, en el versículo 31 en adelante, dice: volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Esta razón o de poner la mano sobre él venía ¿de qué?
Venía de que ya había hecho otros milagros donde había tocado y se daba la sanidad. Dice, entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo, Efatá, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de la lengua y hablaba con claridad. Miren esta parte, hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hace hablar. El ser humano es creado para la comunión, se edifica por medio de la comunión, madura por medio de la comunión, es restaurado, es edificado por medio de la comunión. El idioma entonces en esta parte es una barrera, un límite a esa comunión. Este hombre estaba impedido, que tenía una limitación para escuchar y para hablar, estaba aislado de alguna manera de esa comunión con la comunidad. Pero note algo, las personas que estaban a su alrededor hablan por él, interceden por él, ruegan por él. Es decir, a pesar de que tenía este impedimento, otras personas le apreciaban de tal manera que van ante el Señor para pedirle. Y el texto dice, y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron, es decir, ellos hablan por él, le rogaron que pusiera su mano sobre él. Ya hemos visto varios esquemas parecidos, la curación del paralítico, la curación de la suegra de Pedro, se da por la intercesión, es decir, porque otros piden a Jesús para que se dé una acción milagrosa de su parte. Aquí hay que reflexionar a nivel más amplio sobre el tema del origen de estas discapacidades. Muchas personas que tienen hijos o familiares que padecen de alguna discapacidad, sea orgánica o sea a nivel mental, se preguntan, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué nació de esta manera? ¿Qué pasó? Incluso la Biblia formula esa pregunta y más adelante lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Dentro de un esquema de una causalidad del pecado y una consecuencia inmediata. ¿Recuerdan cuando el ciego, quién pecó? ¿Él o sus padres? Pero no siempre hay una relación de causa-efecto directa, porque recordemos que la enfermedad está relacionada con el pecado. Y el pecado, desde Adán, desde la caída, genera efectos sobre el cuerpo. De tal manera que estos signos o estas sanidades que vemos en el Evangelio son los signos de la redención, es decir, signos de cómo Dios restaurará al hombre en el paraíso o en el Edén o en el nuevo Edén o en el reino de Dios. Estos milagros son los signos de la reversión de las consecuencias del pecado. De ahí que nosotros vamos a entender que son signos del Mesías, signos mesiánicos. En estos milagros, en primer lugar, se está cumpliendo lo que Dios profetizó por medio del profeta Isaías en el capítulo 35, versículos del 4 al 5. Y después volveremos sobre el tema de la enfermedad. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza, mas Él los salvará.
Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor que los salvará. Entonces, lo que vemos en Marcos, y vamos a recordar que en el capítulo 8 también vamos a ver otra sanidad que es la de un ciego. Entonces, estas dos sanidades del sordo y el ciego son un cumplimiento mesiánico, pero un cumplimiento mesiánico que nos enseña que en el reino de los cielos no habrá sobre el cuerpo los efectos del pecado que son la causa de este tipo de privaciones, de enfermedades y de discapacidades. De hecho, los profetas hablan siempre en este sentido, y si nosotros lo entendemos como la reversión de la caída, podemos ver cómo son anuncios del reino de los cielos, pero que serán revertidos de manera definitiva en la segunda venida del Señor. La pregunta sería, ¿y qué hacemos con estas personas, con estas discapacidades hoy? Y tú, hijo de hombre, ¿no será que el día en que les quites su fortaleza, el gozo de su gloria, el encanto de sus ojos y el anhelo de su alma, y a sus hijos y a sus hijas, en ese día el que escape vendrá a ti con noticias para tus oídos? En ese día se abrirá tu boca para el que escapó, y hablarás y dejarás de estar mudo, y servirás para ellos de señal. ¿Sí ven cómo el tema se usa para señal? Y sabrán que yo soy el Señor. Entonces, cuando el pueblo ve estas sanidades, deberían verlo como señales de que el que está haciendo eso es el Señor. Así, abrir la boca de los mudos o los ojos de los ciegos son signos del Señor y declaran la identidad del que hace el milagro. Y además, dejar de estar mudos es estar preparados para dar testimonio, para poder proclamar. Y de ahí vemos entonces cómo este signo es un signo de la identidad divina del Hijo de Dios y de su misión, a saber, restaurar y sanar a su pueblo. Pero aquí cuando decimos sanidad, lo decimos desde la perspectiva de la redención, tal como el profeta Isaías lo había indicado. Cuando uno llega a Isaías 53 y nos habla de que el pueblo será sanado, debe entenderse de qué lo está sanando el Señor. Capítulo 1. Mi pueblo está enfermo desde la cabeza hasta los pies, pero enfermo ¿por qué? Por su desobediencia, por su rebelión, por su pecado. De todas esas enfermedades los sanará el Señor. Estamos hablando entonces de una dimensión de la fe y de la gracia, porque es posible que aquellos que han sido objetos de la fe y de la gracia de la salvación todavía tengan que enfrentar las discapacidades que pertenecen a un cuerpo que todavía está sujeto a la corrupción. Y la pregunta es, ¿cómo debe ver esa persona su enfermedad presente? Bueno, en parte a la luz de la esperanza venidera. Algún día el Señor restaurará y dará un cuerpo en el cual no esté presente ninguna de esas realidades que se asocian con la caída y con el pecado. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos hace una referencia a todo lo ha hecho bien o todo lo ha hecho bueno, que es una referencia a Génesis 1:31, a una nueva creación, ¿cierto? ¿Recuerdan Génesis? Dios todo lo hizo bueno. Ahora con la sanidad dice, todo lo ha hecho bueno. Hay una nueva realidad. En la Biblia, además, la sordera se usa como metáfora del pecado que impide escuchar el evangelio. Metáfora del pecado
que impide la comprensión del Evangelio. Y eso lo vemos también en Isaías 6, del 8 al 10. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. Le respondí, y él dijo, Isaías respondiendo el llamado del Señor: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepientan y sea curado. Si ve entonces, cuando Isaías describe posteriormente los milagros de la curación del sordo y del ciego, está diciendo que Dios está sanando a su pueblo de la rebelión por su pecado. Estas limitaciones físicas se convierten en una metáfora para hablar de las limitaciones del corazón humano. Dice, así como un sordo tiene cerrados sus oídos, así mi pueblo ha cerrado sus oídos a mi palabra. Así como un ciego no puede ver la realidad, así mi pueblo ha cerrado sus ojos a mi voluntad y a lo que yo le estoy ordenando. Pero esta es una rebelión consciente y culpable. Y Dios dice, les he dejado en su sordera y en su ceguera como juicio, porque no quisieron escuchar. Pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando así el Señor lo establezca. Porque cuando después Isaías nos habla de esto, ahora el Señor sí da la orden y dice, sordos, oigan, porque yo lo ordeno. Y esa orden se convierte en una acción transformadora de parte de Dios, como con este sordo. Dios, el Hijo, le dice al sordo, efatá, escúchame, ábrete. Pero no solamente sus oídos, sino todo él, ábrete. Y lo curioso es que este que no podía oír por la palabra, oye. Si ven, como el efecto de la palabra, su discapacidad desaparece. Isaías, en el capítulo 42, en el versículo 17 al 19, nos habla de la sordera del pueblo y nos la relaciona con la idolatría. Serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas, ustedes son nuestros dioses. A las personas que piensan así y que consideran a Dios así, Dios los describe como sordos. Sordos, oigan. Ciegos, miren y vean. ¿Quién es el ciego sino mi siervo? O tan sordo como el mensajero a quien envió. Si ven, Dios le habla al pueblo y les dice, ustedes que dicen que esas cosas que han creado con sus manos son sus dioses, son sordos, son ciegos, están incapacitados. Y miren esta pregunta. ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo o tan ciego como el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. También en Jeremías habla en este mismo lenguaje a Israel. Y miren qué curioso, que el mensaje de los profetas
era un mensaje que describía la condición del pueblo. Dice, mi pueblo está sordo, mi pueblo está ciego. De ahí la necesidad de que un profeta hablara para corregir el extravío del pueblo. Dice, y cuando te pregunten por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho todo esto, les dirás, así como ustedes me dejaron y sirvieron a dioses extraños en su tierra, así servirán a extranjeros en una tierra que no es la de ustedes. Anuncien esto a la casa de Jacob y proclámenlo en Judá diciendo, oigan ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Y dice, no me temen, declara el Señor, no tiemblan delante de mí, que puse la arena como la frontera del mar, límite perpetuo que no traspasará. Aunque se agiten las olas, no prevalecerán. Aunque bramen, no pasará sobre ella. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se han desviado y se han ido. Miren la comparación. La creación baja, es decir, la creación material, obedece los designios de Dios. Dice, el mar no traspasa su límite, el límite que yo le fijé, pero mi pueblo no me obedece. Y alguien dirá, bueno, pero estamos hablando de cosas. Es más grande todavía porque la creación baja, los animales o las cosas, obedecen en un sentido. ¿En qué sentido? En que obedecen de acuerdo a la ley que Dios ha puesto en los instintos de los animales. Pero al hombre se le concedió una gracia superior. Es el conocimiento y la razón. Recuerdan que en Isaías nos habla de eso. Dice, el buey conoce el pesebre de su Señor. Dice, los animales saben. Dice, pero mi pueblo, dice, no sabe. Los animales conocen quién es su Señor. Mi pueblo no conoce. Miren cómo se ha invertido el orden de la creación. En el orden de la creación, el hombre sabe y domina a los animales. Pero el orden profético o el profeta ha invertido el orden y dice, los animales hacen. La baja creación hace lo que la creación alta no hace. Lo que está diciendo es, el hombre ha caído, el hombre se ha abajado, se ha degradado. Pero miren que lo que está diciendo es, los animales irracionales, de alguna manera, están dentro de ese orden que Dios les estableció, aunque no lo entienden. Pero el hombre que lo debería entender, porque fue dotado con esa capacidad, no lo hace. Pero ¿sabe lo triste de esto? Que las ideologías han hecho que esa inversión perversa o esa perversión del orden de la creación sea alabada. Cuando se anula esa distinción para colocar en un plano de igualdad la vida de un niño a la vida de un chimpancé. ¿Recuerdan el evento famoso ese que sucedió en un circo o algo así? Que un niño cae en donde estaban los gorilas y todo eso. Y se forma un debate que cómo vamos a matar a ese animal. Y uno dice, ¿qué le está pasando a la humanidad que iguala la vida de un niño a la de un animal? ¿Cuál es la prioridad que debería tener? ¿Debería alguien siquiera pensarlo de esa manera? Pero se originó todo un debate, porque se está no solamente igualando, sino que incluso se está degradando la imagen de Dios como algo que tiene, si acaso, el mismo valor o quizás menos. La forma como se está hablando del ser humano
dice mucho de la perversión de la mente a la que estamos hoy. Ezequiel también nos habla en estos mismos términos. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Tienen ojos, pero no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Así que nosotros vemos cómo este signo del Evangelio es el signo de la redención. Dios está abriendo los oídos de aquellos que son su pueblo, que ha escogido como su pueblo para que escuchen. Y escuchar en la Biblia es sinónimo de obedecer, y obedecer tiene que ver con replantear el camino, el arrepentimiento para vida. En el capítulo 4 del Evangelio de Marcos ya esto se nos había anunciado. En el versículo 10 dice, cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Y él les contestó, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. A ustedes les ha sido dado. Es decir, esto es un regalo de Dios, es un don divino. Les decía, pero los que están fuera reciben todo en parábolas para que viendo no perciban y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Creo que ya podemos ver que era una referencia clara a Isaías. Pero ahora miremos cómo se da el tema de la sanidad aquí. Es una sanidad íntima, porque miren lo que sucede. El pueblo llega y le pide al Señor, pon tus manos sobre él y sánalo. Pero el Señor lo aparta de la multitud. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo suspiró y le dijo, Éfata, esto es, ábrete. Miren todo lo que implica la restauración de la que habla la redención sucede lejos de la multitud. Porque lo que aquí es necesario es un encuentro personal con el Señor. Todos somos sanados de nuestros pecados cuando tenemos un encuentro íntimo con el Señor. Y eso no se da en la multitud, se da a solas con Dios, en arrepentimiento. En el milagro hay signos, meter los dedos y escupir. En todo esto uno ve una semejanza con el proceso de la creación del hombre en el Génesis. Formar del polvo de la tierra, insuflar el aliento de vida. Un milagro. Ahora, este milagro termina siendo especial y el del ciego por varias razones. Una de ellas es que estos son los milagros donde vemos procesos. Es decir, vemos que los otros milagros el Señor efectivamente tocaba y el milagro era instantáneo. En este vemos que hay acciones que se ejecutan y se da un resultado. No son milagros instantáneos. Y uno pudiera aplicar esto al tema de cómo se da esto en la vida del creyente. El milagro de la restauración del creyente a la imagen de Dios no es instantáneo. Va siendo progresivo, ¿cierto? Va siendo diario, va siendo poco a poco. Poco a poco Dios va sanando a su pueblo. Hay un signo también de que lo que está ocurriendo es de naturaleza sobrenatural y divina, levantando los ojos al cielo, del lugar del cual procede el poder de Dios. También nos dice suspirar, semejante a insuflar el aliento, que nos recuerda al Génesis. Da una palabra que se convierte en una orden dirigida a todo el ser. Y esto también es semejante al relato del Génesis.
Porque Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Dios va nombrando y las cosas van apareciendo. Todo esto nos muestra que para Marcos la trama de los oídos destapados es el inicio. Recordemos que está en una tierra gentil, ¿cierto? En la Decápolis, en una región donde no había llegado la palabra de Dios. Así que de una manera simbólica, Marcos está diciéndonos que ahora ha llegado la palabra de Dios, la luz para los gentiles, pero con tal poder que Dios está abriendo los oídos y los ojos de las personas. La curación del sordo mudo también sirve para anticipar la misión de la iglesia a los gentiles. También a ellos se lleva la palabra y también a ellos se les liberan las lenguas para que puedan proclamar. Por eso el texto usa la palabra proclamar, anunciar. A este hombre se le indica, guarda silencio. Sin embargo, no puede obedecer ese mandato del Señor. El Señor le dice, guarda en silencio lo que he hecho contigo. ¿Y él qué salió? Salió a proclamarle a todo el mundo lo que el Señor había hecho con él. Y uno puede ver, realmente pertenece a la naturaleza humana el compartir la alegría. Y hay cosas que son difíciles de callar. Si este hombre en toda su vida posiblemente no había podido hablar bien, ahora habla bien. Casi que decirle no hables cuando apenas está comenzando a hablar. ¿Y qué es lo que quiere decir? Quiere compartir con aquellos el evangelio de aquel que le había devuelto al mundo al poder volver a escuchar y a hablar. En esto realmente vemos la gracia de Dios. El texto nos dice, ahora hablaba con claridad. Y luego dice, Jesús le ordenó que a nadie se lo dijera, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y el efecto del milagro fue, y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace a oír y a los mudos hablar. Y aquí vemos la resonancia del profeta Isaías. Ahora, con relación a la enfermedad en su dimensión humana, a la discapacidad, lo que nosotros debemos entender como creyentes es que la discapacidad es una realidad. Si alguien no puede ver, carece de una función que nosotros disfrutamos. Y de eso que carece, le dificulta su relación con el mundo, con la creación. No es lo mismo caminar con la posibilidad de ver por dónde estoy caminando que caminar a ciegas. No es igual. Reconocer la discapacidad de ninguna manera implica menor dignidad. Es algo que no se puede confundir. Pero la realidad no se puede negar sin perjuicio de aquellas personas que tienen esa discapacidad. Si hay alguien que no puede caminar, necesita una silla de ruedas. ¿Le hace inferior esa necesidad? No, le hace realmente diferente. Y para poder entrar a un lugar, se le dificulta más si ese lugar simplemente tiene escaleras. Es una realidad. Y la realidad hay que abordarla con una solución real,
¿Qué necesita esa persona? Decirle, tranquilo, que tú eres igual en dignidad que nosotros. No, necesita un ascensor. Necesita al mundo real que le ayude. Necesita a alguien que lo levante y que le pueda ayudar a subir la escalera. Esa es la realidad. Ahora, la persona que sufre de una discapacidad, lo primero que hay que tratar de desarraigar es la idea de que eso es un juicio directo por algún pecado. Esta pregunta se hizo en Juan, el capítulo 9, versículos del 1 al 6. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Note esto. Dentro de la mente de los discípulos solo hay una causa posible, el pecado. Lo que ellos se preguntan es, si nació así ciego, ¿qué pecado es? Él no ha cometido ninguno, ya nació así. Es decir, la ceguera no es la consecuencia de un pecado. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ya los profetas habían dicho que no pagará el hijo por el pecado de sus padres, pero ellos piensan de todas maneras dentro de esa categoría. Y en un sentido, la pregunta es correcta en el sentido de que toda enfermedad es indirectamente el efecto del pecado sobre el cuerpo. Eso es cierto, no hay que desconocerlo, pero no necesariamente de un pecado específico. Dice, Jesús le respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Miren lo que el Señor está aclarando aquí. Y en este tema hay que distinguir entre lo que son causas directas y lo que son causas indirectas o secundarias. ¿Cómo así que causa directa? La pregunta de los discípulos, ¿el pecado es causa directa siempre de la enfermedad? La respuesta es no. No necesariamente alguien con una discapacidad nació así por un juicio de Dios. Porque hay una causa más lejana, más indirecta, a saber, compromete la herencia del pecado y la herencia genética, ¿cierto? La herencia humana, la posibilidad de que por alguna razón genética sea más susceptible de ese tipo de enfermedades o discapacidades que otras. Lo que sí debemos entender como creyentes es que nada de eso está fuera de la providencia de Dios. Sin embargo, sí hay que reflexionar la manera en cómo las podemos sobrellevar mientras caminamos en esta tierra hacia la restauración final. En el libro del Éxodo nos ilustra este punto también en el llamamiento de Moisés, capítulo 4, versículos del 10 al 12. Recuerda, Moisés es llamado por el Señor. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente o no se me dan las palabras. Dice, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Posiblemente también era tartamudo. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? Nos va a la creación. ¿Quién ha hecho al hombre? A Génesis. ¿Quién lo ha hecho? Y cuando lo hice, ¿cómo lo hice? Pero recordemos algo.
Una cosa es la creación que salió directamente como causa directa de la mano de Dios, la primera creación, y otra cosa es la creación que ya va corriendo con la herida del pecado. Entonces Dios dice, yo he hecho al hombre, yo he hecho la boca del hombre, una creación directa. Dice, pero algo de la creación está fuera de mi voluntad. No, por eso el Señor puede decir, o quién hace al hombre mudo o sordo. Y aquí en este segundo hacer no está hablando ya de la causalidad directa, es decir, de cuando tomó al hombre del barro de la tierra y lo formó, porque cuando lo formó al inicio no lo formó con ningún defecto, pero después de la caída todas las cosas siguen estando dentro de la providencia y dentro del gobierno de Dios, de tal manera que si un hijo, un sobrino o un familiar o un ser querido nace con una discapacidad de esta naturaleza, aún así nosotros entendemos que ha sido parte de la providencia de Dios para esa familia, que eso haya sido de esa manera. No está fuera de la providencia de Dios. Ahora, que sea hoy un juicio dentro de la misma categoría del Antiguo Testamento, donde habían juicios directos de enfermedad, de plagas y de todo eso, no lo sé. Es posible que sí. Y en ese caso, pues será una disciplina del Señor para con esa familia o como sea, que tendrá que examinar ya las circunstancias específicas. Puede ser también el triste resultado de la irresponsabilidad humana, que durante el embarazo no se tomen los cuidados, eso también puede entrar. Pero aún así, en últimas, lo que puede consolar al creyente es entender que hace parte de la providencia de Dios, aunque sea una providencia oscura y dolorosa, pero que la Escritura así lo declara. ¿A quién o quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Si ve algo aquí que uno podría ver con relación a cómo el Señor maneja una discapacidad real. ¿La niega? No. Yo sé que no hablas bien. Es una declaración, una descripción de la realidad. ¿Acaso cuando yo te llamé no sabía que tú tenías un problema del habla? Claro que lo sabía. ¿Eso te hace un inútil para la sociedad? No. ¿Pero eso hace que necesites ayuda? Sí. ¿Sí ven? No se niega la realidad. Se le da una solución real. Voy a llamar a tu hermano te entiende y tú hablarás por medio de tu hermano. Hay una solución dentro del orden creado natural. Entonces, una persona que tiene una discapacidad de esta naturaleza, le es lícito buscar una solución dentro del orden humano natural, dígase medicina, ciencia, tratamiento, etcétera, etcétera. Claro que puede, porque también entendemos que la medicina y la ciencia son ¿qué? Son un don de Dios. Porque algunas personas entonces preguntan, pero si yo me hago ese tratamiento, no estoy yendo en contra de lo que Dios quiere para mi vida. El pecado y las consecuencias del pecado nunca son algo que Dios quiera para la vida de nadie. Son consecuencias del pecado, que Él va a revertir en su momento. Pero si hay un alivio temporal, no es pecado. Y miren, esto parecería algo obvio, pero hace muchos años, un pastor al que quiero muchísimo,
que tiene Parkinson me preguntó eso. Tengo la posibilidad de este tratamiento, pero si esta enfermedad es algo que viene de Dios, ¿no tendría que quedarme con ella? Me dicen, no, hermano. Si Dios la ha utilizado hasta hoy para enseñarte lo que te ha querido enseñar, yo puedo darte la tranquilidad de decir que no es el propósito de Dios que no trates de utilizar ese medio. Pero también te tengo que decir que realmente tu sanidad depende de Dios. Puede que Dios utilice ese tratamiento como una causa secundaria para sanarte, pero también tengo que decirte que puede que no funcione. Y en ese caso, ¿qué? ¿Vas a renegar del Señor porque no te sanó? ¿O vas a vivir con las fuerzas de la fe y de la gracia, con la esperanza hasta que Él venga? Ahora, el realismo de la Biblia nos dice, yo sé que tienes una discapacidad, pero toda persona que tiene una discapacidad tiene una igual dignidad delante de Dios. Si a una persona le falta una pierna, un ojo, lo que sea, su valor como ser humano es igual delante de Dios. Es portador de la imagen de Dios. Y esa imagen por todos nosotros debe ser respetada y en nada puede ser disminuida. No se puede considerar a una persona en esas circunstancias como un ciudadano de menor categoría, ni en este reino temporal, ni en el reino de los cielos. Tenemos que resaltar como creyentes que cualquier persona que tiene una discapacidad de esta naturaleza está en plena igualdad con cualquier otro ser humano. No es menor. Hay una igualdad. Pero hermanos, también hay una diferencia, ¿cierto? Que es una realidad. Si no puede oír, si no puede caminar, o si tiene otra discapacidad de orden mental, hay una privación en él, hay una ausencia de un bien, hay la ausencia de una facultad. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, es necesario hacer ajustes en relación o en virtud de esa situación. Si usted vive en una casa y pierde la capacidad de mover sus pies, tiene que ajustarse a esa realidad. ¿Será que mentalmente es sano que yo me ponga, yo soy normal, yo soy normal, yo soy normal? No, yo no tengo las piernas que antes tenía. ¿Qué me tocó? Construir o rediseñar mi casa para mi realidad. Decirle a una persona, es que tú eres normal. Bueno, normal, ¿en qué sentido? Normal en un ser humano, sí, pero la realidad es que tienes una diferencia con otros. Ya no tienes tus piernas. Es una realidad dolorosa que tienes que afrontar. Ahora, esto ya tiene que ver con cómo o la forma como sociedad y como iglesia entendemos esa diferencia. Miren que el Señor vuelve a incluir a este ciego, al ciego y al sordomudo en la comunidad humana por medio de una renovación sobrenatural. Es decir, les devuelve las facultades que habían perdido. ¿Y qué pasa si no? Entonces esa sociedad humana debe esforzarse conscientemente por brindarle todas las cosas que necesita para que se vuelva a integrar. Eso sí es una verdadera inclusión, pero solo es posible si lo hacemos desde la realidad. Queremos que en nuestra iglesia pueda venir una persona que no puede caminar bien, ok, entonces hay que construir una rampa para que pueda acceder. No vamos a decirle, Dios te sanó, sí, pero sigue estando en una silla de ruedas. Y la realidad de la silla de ruedas le impide algo que a ti se te hace muy cómodo o se te hace natural.
Pero estas remodelaciones en el exterior comienzan por ajustar nuestra pedagogía y nuestra mente sobre eso. Cuando hablamos también de niños que tienen estas disfunciones físicas o mentales, pretender una negación romántica de la realidad y una normalidad, desconociendo las necesidades reales que enfrentan, no es hacerles bien, es dañarlos, no es atender su necesidad. Esto para padres, incluso creyentes, es importante. Si tienes una persona en casa que tiene estas discapacidades, lo más probable es que necesite una atención diferente. Un colegio donde se tenga en cuenta su diferencia realmente para que le puedan ayudar a desarrollar esas facultades. En términos bíblicos, ¿qué se requiere? Se requiere misericordia. Pero misericordia dentro de la categoría bíblica, no victimismo. Ay, pobrecito él. No, Dios no le dijo eso a Moisés. Ay, pobrecito Moisés, a mí se me olvidó que tú eras. Yo sé lo que tú eres y te voy a proporcionar una ayuda para lo que necesitas. Pero miren, hay unas personas que son discapacitados de sus piernas, no de su cabeza. Hay que hacer las distinciones que hay que hacer. Ay, no, pobrecito, es que él le falta un dedo. Sí, pero piensa igual que tú, que asuma su consecuencia, que asuma su responsabilidad acorde a la edad y a su capacidad. Ahora, si tú me dices que él tiene algún trastorno ya cerebral, obviamente lo vamos a tratar de acuerdo a eso. Pero no ayuda a estas personas el pobrecito tú, victimizarlos. No confundamos una misericordia que se puede traducir en brindarle la ayuda que realmente necesita con tratarlos de una manera, ¿qué palabra podría ser? Como, además del pobrecito, como hay que tenerle ahí como compasión, como que, esa es la palabra, como lástima porque entonces hay que permitirle todo, hay que dejarlo que haga todo. Entonces, el niño tiene una dificultad en el pie, entonces hay que dejarlo que haga lo que quiera en la vida porque pobrecito, no. Tienes que enseñarle que tiene que vivir y luchar a pesar de eso. Que tiene que afrontar el mundo, sí, con mayor dificultad de pronto que otros, sí. Hay que decirle al niño, mira, tienes una limitación. Posiblemente tú no vas a ser un futbolista profesional. Tu pierna no te va a dar para eso. Pero ¿tienes una menor dignidad porque no juegues fútbol? No. ¿Tienes otros talentos que quizá Dios te dio? Hay que explorarlos y tendrás que aprender a vivir con esa limitación. Porque esa es la realidad. Salvo que pueda haber un tratamiento médico, etcétera, lo que ya hemos comentado. Pero la verdadera inclusión parte de la realidad y no de este tipo de ideologías que niega la diferencia y que niega medidas proporcionales para aliviar la carga que implica esa discapacidad. Sería extremadamente inmisericordia ver a una persona en silla de ruedas frente a una escalera y decirle, pero tú eres igual que nosotros. ¿A usted le parece eso con algo de lógica y razonable? Sube tranquilo. ¿Qué debería hacerse? Ven, yo te ayudo a subir. ¿Es algo contra su dignidad? ¿Estoy haciéndole un mal? ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando un principio de la Escritura, ayudando a un prójimo que tiene una dificultad. ¿Eso tiene que ser vergüenza para él? No, porque de verdad necesita la ayuda para poder subir. ¿Y qué estoy haciendo yo? Estoy cumpliendo un deber cristiano de ser misericordioso con el prójimo. Pero si yo lo veo en mi trabajo con la capacidad de hacer algo, es que yo
yo me cierro. Dice, no, tú eres responsable, haga lo que tiene que hacer. Puedes hacerlo, no te victimices tú mismo, ni te reduzcas tú mismo, porque no eres en eso inferior a nadie, puedes hacerlo. Ahora, para creyentes, para nosotros como creyentes, ¿cómo deberíamos orientar en este tema? El reino de Dios, sí es verdad que incluye personas de toda tribu, lengua y nación, incluye toda raza, incluye todas personas ciegos, sordos, con cualquier limitación corporal o mental. Pero como iglesia tenemos que aprender a reconocer las discapacidades como lo que son, no negar la realidad, porque si usted niega la realidad, no va a poder dar una ayuda real. Ese es el problema de fondo. Si encubrimos la necesidad, si la disfrazamos, si la ideologizamos, no vamos a dar una ayuda real a esas personas que lo necesitan. Todo hombre está enfermo, ¿cierto? Todos nosotros estamos enfermos del pecado, pero el pecado tiene síntomas diferentes en la vida de cada persona. Y en algunos el tema de la enfermedad es eso. Si nosotros como comunidad queremos imitar a aquellos que llevaron a ese sordo y rogaron por él, está bien. Y necesitamos como iglesia pensar en cómo ayudar a las personas que tienen esas limitaciones. Pero cómo ayudar de manera sabia, cómo ayudar de manera prudente. Y la primera ayuda es la que hicieron estas personas. Miren que son anónimos, no sabemos los nombres, pero puede ser cualquiera de nosotros, o debería ser cualquiera de nosotros, de llevar a las personas a Cristo, de verlos también como esenciales y necesarios para la evangelización de la iglesia y para llevarlos a la fe salvadora. Preocuparnos por los ciegos, los sordos y por los que tienen cualquier tipo de discapacidad a nivel físico, incluirlos dentro de la iglesia. Esta es la verdadera inclusión. Obras de servicio a nivel físico. Como iglesia pensemos esa realidad y pensemos cómo ejercer la misericordia para con seres humanos y con hermanos que padecen de esta condición. Eso hace parte del compromiso con la evangelización y con la proclamación de la palabra. Esto es un reto para la iglesia de hoy. Para un no creyente, ¿qué decir? Realmente, si tienes una discapacidad física, ese no es tu mayor problema. El problema es que estás siendo sordo y ciego al mensaje del Evangelio. Ruega a Dios que te conceda el arrepentimiento para iniciar un cambio de vida desde el interior y que después Él te dé la fortaleza de ánimo, de carácter para afrontar las dificultades que puedas estar viviendo en este mundo terrenal. Y que Dios nos ayude, hermanos. Amén.